La depresión ha sido un tema abordado por diversas corrientes filosóficas a lo largo de la historia, generalmente en el contexto de reflexiones sobre el sufrimiento, el sentido de la vida y la naturaleza de la existencia humana. A continuación, se presentan algunas perspectivas relevantes. 1. Filosofía existencialista. Los filósofos existencialistas, como Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche y Jean-Paul Sartre, han explorado profundamente las emociones humanas, incluyendo el sufrimiento y la desesperación, aspectos relacionados con la depresión. Søren Kierkegaard. En sus escritos, Kierkegaard abordó la angustia y la desesperación como condiciones inherentes a la existencia humana. Para él, la desesperación es una desconexión con el propio ser, y puede surgir de la falta de un propósito o de una relación adecuada con lo eterno, Dios o el significado trascendental. Friedrich Nietzsche reflexionó sobre el nihilismo, una pérdida de significado o valores, que puede relacionarse con experiencias depresivas. Su concepto del superhombre busca superar esa falta de sentido a través de la afirmación de la vida. Jean-Paul Sartre abordó la náusea existencial, una sensación de vacío y desesperanza al enfrentar la libertad radical y la ausencia de un propósito inherente. Para Sartre, es responsabilidad del individuo crear su propio significado. 2. Estoicismo. El estoicismo, representado por filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, ofrece herramientas prácticas para enfrentar las adversidades emocionales, incluida la tristeza. Epicteto enseñó que las personas no son perturbadas por los eventos, sino por su interpretación de ellos. Controlar los propios pensamientos y aceptar lo que está fuera de nuestro control puede ayudar a mitigar el sufrimiento. Séneca reflexionó sobre cómo la tristeza y el dolor son inevitables, pero sugirió que la filosofía puede proporcionar consuelo al enfocar la mente en lo racional y en el cultivo de la virtud. 3. Psicoanálisis y filosofía contemporánea. Sigmund Freud, aunque más psicólogo que filósofo, en sus reflexiones sobre el malestar en la cultura, describió la melancolía como una forma de duelo internalizado que puede relacionarse con la depresión. Michel Foucault criticó cómo la sociedad moderna conceptualiza y trata la salud mental, incluyendo la depresión, como una construcción social influenciada por estructuras de poder. 4. Filosofía oriental. En tradiciones como el budismo, la depresión puede entenderse en el contexto del sufrimiento inherente a la vida, dukkha. Según el Buda, el sufrimiento surge del apego y el deseo, y el camino hacia la liberación incluye prácticas como la meditación y la introspección. 5. Perspectivas modernas. La filosofía contemporánea ha explorado la depresión desde perspectivas éticas y sociales, cuestionando cómo los sistemas económicos, culturales y políticos contribuyen a experiencias de vacío y alienación. Por ejemplo, Byung-Chul Han, en su libro La sociedad del cansancio, argumenta que las exigencias de productividad en el capitalismo tardío pueden conducir a la depresión como una enfermedad de nuestro tiempo. La filosofía aborda la depresión desde múltiples ángulos, ofreciendo tanto análisis del sufrimiento como herramientas prácticas para enfrentarlo. La depresión, entendida como una experiencia de sufrimiento emocional profundo, ha sido explorada por diversos filósofos desde múltiples perspectivas, vinculándose a temas como el dolor, el vacío existencial, la desesperanza y la búsqueda de sentido. A continuación, se amplía el panorama sobre cómo la filosofía ha tratado la depresión a lo largo del tiempo. 1. Filosofía clásica. El sufrimiento y la mente. En la filosofía antigua, la tristeza y el sufrimiento eran comprendidos como parte de la condición humana, pero también se buscaban estrategias para superarlos. Aristóteles. En Ética a Nicómaco, Aristóteles reflexiona sobre los estados emocionales y su influencia en la virtud. Señala que las emociones, incluidas la tristeza y la melancolía, deben ser reguladas para alcanzar una vida equilibrada y eudaimónica, florecimiento personal. Hipócrates y la melancolía. Aunque no es filósofo en sentido estricto, la concepción griega de la melancolía, considerada una condición causada por un exceso de bilis negra, influyó en la filosofía clásica, especialmente en pensadores que buscaban una conexión entre el cuerpo, la mente y las emociones. Estoicismo. Los estoicos enseñaban que el sufrimiento y la tristeza podían ser enfrentados mediante el control racional de las emociones y la aceptación de lo inevitable. Marco Aurelio, en Meditaciones, escribió sobre cómo las dificultades emocionales son oportunidades para ejercitar la virtud. 2. Edad Media. La desesperación como cuestión espiritual. Durante la Edad Media, la tristeza profunda se vinculaba a cuestiones espirituales y religiosas. San Agustín. En sus Confesiones, San Agustín reflexiona sobre su propia tristeza y angustia, relacionándolas con su búsqueda de Dios.
Para él, el vacío emocional era un reflejo de la desconexión con lo divino. La ascedia. En la tradición cristiana, la ascedia era considerada un pecado capital, asociada a la apatía y la desesperación. Monjes como Tomás de Aquino trataron este estado como un problema espiritual que alejaba a la persona de sus deberes y su fe. 3. Renacimiento y melancolía. El Renacimiento revaloriza la melancolía como un estado complejo, a menudo vinculado con la creatividad y el genio. Robert Burton. En su obra La anatomía de la melancolía, 1621, Burton analiza la melancolía desde perspectivas médicas, filosóficas y sociales, considerándola una condición tanto de sufrimiento como de reflexión profunda. 4. Modernidad. El individuo y el vacío existencial. La filosofía moderna comienza a enfocar la experiencia de la tristeza y la depresión desde la perspectiva del individuo y su relación con el mundo. Blaise Pascal. En sus pensamientos, Pascal aborda la inquietud del corazón humano como una señal de su búsqueda de lo infinito. La tristeza es interpretada como un vacío que no puede ser llenado con placeres terrenales. Arthur Schopenhauer. En su visión pesimista, Schopenhauer considera que la vida está marcada por el sufrimiento y la insatisfacción, debido a la naturaleza insaciable del deseo humano. Aunque sombría, su filosofía ofrece una especie de consuelo al aceptar la inevitabilidad del sufrimiento. 5. Filosofía existencialista. La angustia y la desesperación. El existencialismo explora la depresión como una respuesta a la falta de sentido inherente de la vida. Søren Kierkegaard. En La enfermedad mortal, Kierkegaard describe la desesperación como una enfermedad del espíritu, donde la persona lucha con su propio ser y su relación con lo eterno. La superación de esta desesperación requiere una conexión auténtica con Dios o con un propósito trascendental. Friedrich Nietzsche. Nietzsche asocia la depresión con el nihilismo, la pérdida de valores trascendentes. Su solución es el concepto del superhombre, una figura que crea nuevos valores y afirma la vida incluso en medio del sufrimiento. Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Sartre describe la angustia que surge de la libertad absoluta y la falta de un propósito predeterminado. Camus, en El mito de Sísifo, reflexiona sobre el suicidio y concluye que, a pesar de la falta de sentido, es posible encontrar un propósito en la rebelión contra el absurdo. 6. Filosofía contemporánea. La depresión en la sociedad moderna. En la filosofía actual, la depresión se analiza desde perspectivas sociales, culturales y económicas. Byung-Chul Han. En La sociedad del cansancio, Han argumenta que el capitalismo moderno y la constante presión por el rendimiento generan una depresión del éxito. Según él, las personas se enfrentan a un agotamiento emocional y existencial debido a las demandas excesivas de productividad y autoexigencia. Slavoj Žižek aborda la depresión como un síntoma de las contradicciones del capitalismo tardío, señalando cómo la alienación y la falta de sentido en el trabajo y las relaciones humanas agravan este problema. 7. Filosofía oriental. Aceptación del sufrimiento. Tradiciones filosóficas orientales como el budismo y el taoísmo ven la depresión como parte del sufrimiento inherente a la vida. Budismo. El sufrimiento, dukkha, es una de las verdades fundamentales de la vida. La meditación, el desapego y la comprensión del origen del sufrimiento pueden ayudar a aliviar la tristeza profunda. Taoísmo. Promueve la aceptación de los ciclos naturales de la vida, incluyendo los estados emocionales negativos, como parte del flujo del Tao, la armonía universal. Conclusión. La depresión, en sus múltiples formas, ha sido tratada en la filosofía como una cuestión existencial, espiritual, social y psicológica. Aunque las interpretaciones varían, todas coinciden en que comprender el sufrimiento humano puede ofrecer herramientas para enfrentarlo y, en algunos casos, trascenderlo.